para que ustedes lo puedan, puedan meterse, saber dónde buscar para los trabajos de investigación que estamos realizando, ¿no? Seguimos, ¿no? Elementos para el análisis estadístico del Estado y del sector público, que es donde estamos analizando. Nosotros nos habíamos quedado justamente en los elementos que daba Ayala, Ayala Espino, que eran cuatro elementos que analizaron la institucionalidad y marco normativo, que vamos a profundizar más adelante, estructura orgánica y tipo de organización, cómo está estructurado el gobierno, los procesos políticos en la toma de decisiones públicas, este elemento que hemos señalado, la correlación de fuerzas, que es un elemento importante, y también la evolución de los principales indicadores económicos y el tamaño del Estado, cómo evoluciona el PIB, en qué ciclo nos encontramos, etcétera. Eso es lo que nosotros habíamos desarrollado y veíamos justamente que todo esto debe de estar justamente orientados hacia en los objetivos de la política económica. ¿Cuáles son estos objetivos? Mencionábamos, es estabilidad monetaria, estabilidad del sector externo, estabilidad de precios, distribución del ingreso, elevación del nivel de vida de la población, eliminación del desempleo y subempleo, conservación y explotación racional de los recursos naturales, protección del medio ambiente y finalmente desarrollo de la estructura productiva y mercado interno. Estos elementos mínimos son esenciales llevar a cabo para llegar a un desarrollo socioeconómico de la población. Nosotros, ¿cómo evaluamos un modelo si está sirviendo o no está sirviendo? Que en ocasiones pareciera ser, bueno, desde teoría económica no se nos enseña, pero en INAE siempre ha pretendido hacer justamente esa revisión teórica y empírica. Pues bueno, nosotros bajo las revisiones empíricas de las finalidades de estos modelos económicos y de estas teorías, los modelos económicos se sustentan en teorías, tenemos que evaluar justamente si se están cumpliendo estas estabilidades o distribuciones del ingreso, pero sobre todo este conjunto de medidas, si llegan a un desarrollo socioeconómico para la población. Si no se está consiguiendo, se está deteriorando, el modelo está funcionando no de la forma correcta. Tendríamos que revisar justamente cuál de estos elementos es el que no está funcionando, y analizar también si el conjunto del modelo, porque todo este conjunto de políticas y objetivos de política económica se sustenta por percepciones teóricas. Entonces, si hay una percepción que se fundamenta sobre el equilibrio del mercado, evidentemente la estabilidad monetaria va a partir justamente de esa percepción a priori y va a decir, bueno, es que los mercados monetarios, siguiendo el comportamiento de los mercados, siempre se va a equilibrar. Entonces, no incurramos en la cuestión de la oferta y la demanda de dinero y de las divisas, ¿no? O, por ejemplo, lo mismo aplicaría para la estabilidad del sector externo. Bueno, el mercado del sector externo se va a regular, bueno, pero la realidad cambia. Y por ejemplo, cuando el periodo de Trump finalmente implementó un conjunto de políticas tributarias o un conjunto de impuestos a las importaciones de algunos productos y de algunos mercados, entre ellos son productos mexicanos, como fue el acero, la estabilidad de los precios, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que justamente podemos evaluar, y estamos los economistas obligados a evaluar estas políticas y obligados también a revisar nuestros elementos teóricos que están sustentando estos objetivos de la política económica. En fin, bueno, veíamos dos principales que son las dos, digamos, mancuernas que tiene el Estado. Uno es la política fiscal, que principalmente está encargado de la Secretaría de Hacienda o todos los ministerios de Hacienda para el resto de los países, y esta está encargada justamente de mantener las políticas de ingreso y de gasto público. La política monetaria, que si bien tiene autonomía apenas desde 1994, el Banco de México siempre se consideró justamente el otro elemento de la mancuerna de los
controles que podía tener el Estado sobre las instituciones para poder implementar política económica, ¿no? Después, cuando ya a nivel internacional, a petición de los organismos internacionales, se pidió que justamente los bancos centrales o el banco, junto con ellos, el Banco de México, se ajustaran a este tipo de políticas, se pidió la autonomía, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema que ha habido en este momento, ¿no? La cantidad de dinero de circulación, tasas de interés, tipo de cambio, todo va a estar definido por el Banco Central o el Banco de México para el caso de México, y estos también van a ser bajo el fundamento o el fundamentalismo de teorías económicas, ¿no? ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, un elemento que siempre criticó el Banco de México en este periodo de autonomía es que el incremento de los salarios va a generar, por definición, inflación, ¿no? El año 2019, principalmente de 2019, que todavía no entrábamos en la pandemia, se incrementó el salario mínimo en una cantidad considerable, más o menos como entre el 10 y el 20%, y la inflación no se incrementó. Fue un gran golpe que se tuvo a los fundamentalismos de la política monetaria que seguía el Banco de México. En fin, pero también fue un año en donde se celebró muchísimo la autonomía, ¿no? Ese es un tema que, insisto, es muy importante. La autonomía es más política que pragmática, ¿no? En términos pragmáticos, sí es necesario y periodos de desarrollo económico que ha tenido el país ha sido justamente porque esa mancuerna existe entre política fiscal y política monetaria, coordinada con el Estado mexicano, y justamente eso llevó a periodos, por ejemplo, el Milagro Mexicano, al Estado benefactor, a las tasas de crecimiento junto con otras políticas, a las tasas de crecimiento del 6%. Ahora, pues bueno, estamos maniatados, ¿sí? Desde 1994, la política monetaria converge más con los lineamientos internacionales que con los lineamientos locales. Bueno, estos dos elementos, política fiscal y monetaria, son directos, las puede tomar el Estado, puede recomendar, puede pedirle al Banco Central o al Banco de México, al gobierno federal, que implemente algo en tiempos de crisis, de inestabilidad. Y los elementos indirectos son indirectos porque si bien el Estado puede definirlos, una política agraria, una política industrial comercial, tarda mucho. O sea, un impuesto que se implementa puede ser muy ágil, tarda un año en implementarse, me explico, por mucho tarda un año, o sea, se hace el decreto del impuesto y ya cuando sale en el diario oficial de la Federación, ya se aplica y de inmediato, ¿no? Igual, política monetaria, de un día a otro se puede cambiar la tasa de interés y ya para el día siguiente ya está operando, o sea, por eso son más directos. En cambio, son indirectos la política agraria, industrial y comercial, porque sí se implementa, pero de aquí a que se llegue a implementar con cabalidad en los lugares donde son necesarios implementarse, puede tardar muchísimo, 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 muchísimo. Entonces son un tanto indirectos porque, bueno, Dani Rodrik es un economista entre ortodoxo y heterodoxo, pero se hacía un buen análisis de diagrama del árbol, él lo llamaba, sobre la evaluación de políticas económicas. Él decía, una política se tiene que evaluar su operación, ¿no? No nada más se decreta, sino tenemos que ver cómo van siendo la ruta de estas ramas en donde qué tiene que pasar desde el Congreso hasta su ejecución, quién le va a ejecutar, en qué instituciones se basa para su ejecución, con qué recursos, a quién se le tienen que pedir los recursos, ves todas las ramificaciones que tiene la implementación de una política, ¿no? A quiénes van a llegar, si son recursos, a quién se los das, cómo se los das, qué mecanismos sirven, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso tarda en un montón de tiempo, y bueno, y eso es lo que hace que sean un tanto indirectos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe, tampoco. Bueno, aquí, bueno, ya llegábamos al triángulo de la gobernación institucional que planteaba el profesor Ayala Espino, que justamente es una síntesis de esta combinación, ¿no?
de la institucionalidad, la organización del Estado y los procesos políticos en la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, ya la institucionalidad, las leyes que nos permiten a nosotros aplicar una política fiscal, una política de ingresos, una política de gasto, justo qué leyes permiten justamente al Estado recaudar ingresos mediante la generación de entidades económicas como paraestatales y bajo qué cobertura de leyes están. Entonces, todo esto está en la institucionalidad. La organización, justamente, que además de la presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, la administración pública, las empresas, ¿cuáles son, cuál es la organización del Estado y quién, cuáles son los límites que tiene la implementación de políticas? Vamos a ver más adelante con una lectura de Jaime Osorio, justo porque es importante ver esta organización. Por ejemplo, el principal opositor que hay en términos institucionales en el gobierno actual, por ejemplo, y pues es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es la quien está sacando los amparos desde un principio, los amparos para evitar la cancelación del aeropuerto, independientemente de que estemos a favor o en contra, pero justo la Suprema Corte de Justicia está teniendo un papel relevante y puede hacerlo porque está dentro de la organización de la estructura del gobierno y del Estado, ¿sí? Es parte del Estado, entonces puede hacerlo una parte del Estado, no está de acuerdo con el resto del Estado, aunque se tenga la mayoría en el Congreso, y eso ha hecho que la Suprema Corte de Justicia se revele, se ha rebelado en contra de la reducción de los salarios, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la apertura del aeropuerto en Santa Lucía, ahora con la reforma energética, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un elemento que nosotros tenemos que analizar posteriormente y lo vamos a hacer. Y el cuadro negro, justamente tenemos que este elemento de correlación de fuerzas, ¿no? Un sistema electoral, democracia participativa que tenemos en nuestro país, que está intermediada por partidos políticos, tenemos que votar por representantes y a su vez estos pertenecen a partidos políticos que tienen un proyecto económico, un proyecto de nación, un proyecto ideológico y también ahí empiezan a emerger las organizaciones sociales que también tienen un peso fundamental. Por ejemplo, en estos últimos años, las organizaciones sociales, las ONG han tenido un papel muy importante en términos de hacer oposición también a este gobierno, muchas de ellas también incluso financiadas, ¿no? Hay muchas. Noam Chomsky habla de cómo las organizaciones civiles, las ONGs, que son además, tienen un subsidio directo e indirecto de partidos políticos, sectores empresariales e instancias internacionales, cómo empiezan a golpetear a algunos gobiernos en América Latina que plantean procesos alternativos. Vale mucho la pena después revisar ese texto, pero bueno, lo dejaré ahí después. Y bueno, evidentemente la sociedad civil, esta masa que es muy grande, es un monstruo, que justamente va a definir las políticas económicas o va a condenar las políticas económicas, ¿no? Lo vemos en Colombia, la oposición a la reforma tributaria y justo es la masa, la sociedad civil, desorganizada u organizada que sale y se manifiesta, ¿no? Para condenar una postura política, una postura que ejerce el Estado, aunque sea ley. Entonces, esto es lo que recapitulábamos nosotros. Veíamos justo, creo que nos quedamos justo en arrancar las finanzas públicas. Ya tenemos esa estructura de cómo va a funcionar el Estado y en qué se va a basar. Vamos a profundizar estos elementos porque no se limitan a esto. Tenemos que entender fuerza, correlación de fuerza, cómo se configuran, en qué momento es válido, en qué momento hay fetiches, mentiras sobre lo que puede generarse. Por lo pronto, dejamos con este elemento que nos da Ayala Espino y vamos a entrar a la parte más técnica, ¿no? Como es las finanzas públicas. Las finanzas públicas van a ser el vínculo más directo que va a tener el Estado con la economía, el inmediato, porque va justamente a ejercer
Gasto va a ejercer políticas de ingreso, que es la circulación del dinero que está en la economía. Inyecta dinero y recauda dinero y orienta el gasto a través del gasto hacia dónde se va a ir ese dinero. Entonces, es el vínculo más estrecho que tiene el Estado con la economía. Y vemos pues que el conjunto que lo vamos a definir o se define también por los autores de Marcela Astudillo y Francisco Javier Fonseca como el conjunto de las actividades, principios y técnicas que utiliza el Estado para llegarse de recursos y distribuirlos con el fin de satisfacer necesidades sociales y procurar el bien público. Entonces es una definición muy técnica, pero justo nos ayuda a ver este vínculo entre Estado, economía a partir de las finanzas públicas. Como hemos dicho, tiene una triada como la que señala Ayala Espino, pero también estos autores, tanto Astudillo como Fonseca, hacen el reconocimiento que además de ver esos elementos, tenemos que considerar las disciplinas que ya están más definidas, que nos permiten a nosotros analizar las finanzas públicas, que es evidentemente la economía en primer lugar, que nos va a hacer bajo el análisis económico ver la pertinencia de las políticas relacionadas a las finanzas públicas. El derecho, que van a ser las reglas de operación, qué se puede y qué no se puede hacer, ¿sí? A partir de lo que está establecido en la Constitución. Entonces, por lo tanto, sí necesitamos un conocimiento del derecho para poder saber, poder armar una propuesta acorde a las leyes establecidas en un país, ¿no? O sea, si no tiene coherencia esa propuesta, pues va para atrás y no pasa. Ciencia política, evidentemente, para ver los periodos, los momentos históricos, los momentos políticos, el clima político, hacer una evaluación de coyuntura sobre los elementos que inciden, elementos políticos que inciden sobre la implementación de una política fiscal. Y justo la administración pública. La administración pública junto con la economía van a hacer este análisis de recursos que tienen las entidades públicas, las entidades del Estado, y cómo van a estar utilizándose de forma eficiente estos recursos. Bien, los objetivos del Estado al intervenir en la economía finalmente va a ser complementando lo que vimos, que es buscar el desarrollo socioeconómico y social de la población, también va a ser estos 4 elementos, ¿no? Procurar el crecimiento de la economía, mejorar la eficiencia de la economía en su conjunto, distribuir los ingresos de manera equitativa y estabilizar la economía. Evidentemente, estos 4 elementos se van a ajustar según las concepciones teóricas que se tengan por parte del cuerpo de economistas que va a estar a cargo de llevar a cabo las políticas económicas o las políticas relacionadas a las finanzas públicas. ¿Qué elementos vamos a estar reconociendo? Cuando se implementan estas políticas económicas, vamos a ver que cuando vemos el Estado y el ciclo económico, teniendo el Estado como este elemento que hemos visto y que estamos analizando, y el ciclo económico justo es esta dinámica del crecimiento, tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, bueno, puede ser anual o trimestral. Del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos una dinámica de crecimiento y esta dinámica de crecimiento tiene justamente un comportamiento general. Ya puede ser a corto, mediano plazo, pero tiene este patrón. Este patrón en donde va la expansión, que es este crecimiento constante del Producto Interno Bruto, ya sea en términos anuales o términos trimestrales. La cima, que va a ser digamos, el punto más alto, y justo sobre el punto más alto, un nulo crecimiento o un crecimiento que si lo lleváramos a una derivada sería la primera derivada, que vendría siendo justo el crecimiento cero, pero en el punto más alto, ¿no? La cima, el punto más alto alcanzado en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y justo la recesión, que va a ser la tasa de crecimiento del PIB, pero en términos de una contracción, en términos de un decrecimiento. Es cuando hablamos de recesión.
Hay algunos criterios, algunos que ya son obsoletos. Por ejemplo, en ocasiones se habla de 3 trimestres consecutivos en términos negativos. Podemos, si se dan estos 3 trimestres negativos de forma consecutiva, podemos hablar justo de una recesión, pero ya en términos mucho más amplios, hay tasas de crecimiento positivas, pero son cada vez más menores, positivas, pero menores. Entonces, menores cada vez, ¿no? Entonces, si hablamos en términos de una recesión prolongada, ya es en términos muy subjetivos. Por lo pronto está ese elemento de 3 trimestres con tasas de crecimiento negativas y consecutivas, dan ese elemento de recesión. Y evidentemente el fondo de crisis ya es una contracción del Producto Interno Bruto, pero evidentemente en términos negativos, ¿no? Acá teníamos esta contracción del Producto Interno Bruto, pero todavía justamente en un rango positivo, ¿no? En un rango todavía de números positivos. Pero justo ya cuando hablamos de fondo y crisis, hablamos justamente de una caída en términos de números negativos y o un estancamiento del Producto Interno Bruto, pero en números negativos. Entonces, justo hasta acá termina el ciclo, ya después reinicia la expansión del crecimiento, etcétera, etcétera. En todo este ciclo económico que nos lo va a señalar el Producto Interno Bruto, la participación del Estado va a ser en términos generales bajo dos sentidos. Uno, con políticas procíclicas, que lo que pretenden es converger o se adaptan para ir a la par del ciclo económico y dos, políticas anticíclicas. Y estas procuran el crecimiento y estabilidad económica y no ir a la par del ciclo económico. Es decir, la relación del Estado con el ciclo económico se da mediante dos posturas teóricas y políticas. La primera es procíclica, que justamente va a participar en la economía, pero sin alterar el ciclo. Ella ¿qué quiere decir eso de no alterar el ciclo? Pues justo que, por ejemplo, en momentos, perdón, es que estaba buscando cambiar de color. Ya. Por ejemplo, en estas posturas procíclicas, que lo señalo aquí en azul, en términos cuando crece el gasto público, perdón, crece el Producto Interno Bruto, bueno, lo que va a hacer es incrementar el gasto para generar este crecimiento. Vamos a señalarlo nada más en términos de gasto. Cuando está en recesión, lo que va a hacer es justamente reducir el gasto justo para poder converger no alterar el ciclo, ¿no? Justo es una política que cree en el libre mercado, en la autorregulación del mercado, entonces justamente el gasto se va a mover bajo esa misma forma. En el caso de políticas anticíclicas, viéndolo desde la perspectiva del gasto, tenemos que finalmente de estas políticas anticíclicas, en momentos de expansión,
Bueno, puede converger justamente incrementar el gasto o mantenerlo contraído si es que es excesivo, o sea, va a ser la evaluación de la coyuntura, pero en momentos de recesión evidentemente va a ser incrementar el gasto, ¿no? Justo con la intención de que en momentos de crisis no esperar a que el mercado por sí solo salga de la crisis, sino es a partir de la incrementación del gasto público para poder salir de la crisis, ¿no? Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ay, pensé que se me había olvidado grabar. Entonces, justo, bueno, eso lo van a ver o lo están viendo, creo que ahorita llevan macro uno, ¿no? Sí, Sí. Sí, pero no tengo clases. Este, en macro, justo ven estos elementos. Bueno, creo que más en teoría económica uno. Este macro me parece que inicia con los modelos clásicos, neoclásicos, el ISLM. Pues casi no ven esta parte en ocasiones. Pero bueno, son dos en términos generales. La primera es la que hemos tenido en la década de los 80 hasta la actualidad, las políticas procíclicas, y las políticas anticíclicas datan de 1940 hasta 1980. Por eso, o sea, además del crecimiento y la expansión económica que va a tener el país, al igual que el resto del mundo, entre 1945 y 1980, que veíamos tasa media de crecimiento del 6%, el elemento del Estado es fundamental también, porque hay políticas anticíclicas que van corrigiendo, ven que vamos en recesión y de repente pues dicen, pues hay que inyectarle dinero, Banco de México, aplica estas políticas sobre la tasa de interés, sobre la emisión de moneda, anteriormente las divisas, el dólar sobre todo, podría controlarse, entonces incluso estuvo en algún momento con una paridad peso-dólar emitida desde el Banco Central, que justamente impidió que los golpes o los shocks externos de cambios del precio de la divisa, en este caso del dólar, afectaran a la economía nacional. Entonces, justamente se procuró, y era un Estado que trataba que intervenía más, justamente porque pues, es evidente que no puede seguir el ciclo económico como una entidad inamovible. O sea, su participación o su omisión, las dos son intervenciones políticas, ¿no? Por omisión o por participación. Bueno, evidentemente tenemos las variables para este análisis, ¿no? Tasa de crecimiento, que ya nosotros ya lo vimos la vez pasada, la tasa de crecimiento promedio, los precios reales, que nos ayudan muchísimo a ver la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Los deflactores para ver justamente y hacer esta discriminación. Aquí no me parece, casi todo el mundo lo ve. Entonces, por eso la sesión que tuvimos de estos indicadores, pues no me metí en el deflactor. Es algo que casi todos los vemos. Y por lo pronto, pues, remarco lo que es la fórmula. Para obtener el deflactor del Producto Interno Bruto no es más que la diferencia o la división entre el PIB nominal entre el PIB real. Y en el caso para encontrar el PIB real, simplemente se despeja y tenemos el PIB real igual al PIB nominal entre el deflactor del PIB por ciento. Eh, pero, ¿qué otras variables sí utilizamos para el análisis del Estado? Muchas de ellas son participaciones porcentuales. Recordemos, pues, que los cálculos de las participaciones porcentuales no es más que, voy a ponerlo acá, participación porcentual va a ser igual
a una parte del todo entre el todo, multiplicado por 100. Por ejemplo, tenemos un pastel dividido en 4 partes. Queremos saber cuánto equivale una parte de ese pastel que está compuesto de 4 partes. Entonces tenemos justamente una parte de ese pastel, una rebanada de ese pastel, del total de 4 por 100, 1 entre 4, eso nos da 0.25, por 100 nos da el 25, y será el 25%. Lo planteo en términos vulgares, así muy sencillo, porque en esencia es así, digamos, esta es la esencia que se plantea. Pero esto se va a extrapolar justo a ya otras variables. Por ejemplo, en las participaciones porcentuales nosotros tenemos que los ingresos tributarios y no tributarios como porcentaje del PIB nos permiten a nosotros saber qué porcentaje de estos ingresos provienen de los impuestos y qué proporciones en relación al Producto Interno Bruto. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros para saber con cuántos recursos o la dimensión de recursos que tiene un país en términos fiscales, ¿no? Los países que tienen una mayor cantidad de ingresos tributarios como parte porcentual del PIB tienen también una mayor posibilidad de ejercer gasto en momentos de crisis, en momentos de infraestructura y demás. Potencialmente también se puede decir que lo tienen. Un ejemplo de ellos es que creo que lo mencionábamos acá con la editorial de Ayala Espino y mencionábamos justamente el referente, ¿no? Los ingresos tributarios de los países, promedio de los países de la OCDE, eran un referente para saber si es poco o es mucho en comparación a los países de América Latina, ¿no? Y veíamos finalmente que los países de América Latina teníamos en su mayoría una baja participación de los ingresos tributarios. Lo mismo ocurre con los ingresos no tributarios como porcentaje del PIB. Saber de dónde dependemos mucho más de estos ingresos que tiene el Estado, que finalmente son ingresos que los va a ocupar para gastar, ¿no? Entonces, en el caso de los ingresos no tributarios, por ejemplo, bien, son ingresos que provienen de las entidades, en el caso mexicano, paraestatales, como PEMES, como CFE, en nuestro país, algunos ingresos que pueda tener de los servicios médicos, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, cuando alguien va y no es derechohabiente, entonces tiene que pagar, bueno, esa parte también son ingresos que se consideran en este rubro, y justamente necesitamos saber cuánto está generando el Estado como ingresos no tributarios y como parte porcentual del PIB. Estos son dos elementos importantes, porque el primero, los ingresos tributarios, justamente nos reflejan la carga que tienen los impuestos sobre la economía. Y los otros, los no tributarios, es la carga que tiene a otras entidades, a otras fuentes de ingresos, como parte de esta economía. Momentos históricos cambia, por ejemplo, entre 1945 a 1980, los ingresos tributarios eran menores que los no tributarios. ¿Por qué? Porque teníamos paraestatales que generaban ingresos. Estaba, por ejemplo, Vinex, la que actualmente produce bicicletas, teníamos Fertilizantes de México, teníamos también entidades como Conasupo, teníamos también un conjunto, bueno, Altos Hornos de México, Dina, que producía camiones, alguna producción de trenes del metro incluso, y también, etcétera, etcétera. Todas estas entidades generaban ingresos, bueno, CFE, Luz y Fuerza del Centro, en fin, generaban ingresos y era justamente un pilar muy importante dentro de la economía. Bueno, además de estos ingresos, también tenemos el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber del total de lo que se está produciendo, qué porcentaje corresponde o es el gasto que se está ejerciendo por parte del Estado. ¿Por qué? Porque también esto, al igual que la inversión, nos va a dar una idea, porque el gasto no solamente es que se va a gastar en abstracto, no, en una economía
el gasto se va a ejercer dentro de la economía, ya sea gasto en términos de infraestructura, evidentemente pues va a tener un efecto multiplicador en donde el gasto en inversión pues va a consumir un conjunto de ramas para a donde está orientado, ¿no? El gasto en servicios educativos, en servicios sociales, pues nos va a dar esta infraestructura en seguridad social y también en educación, pero también el conjunto de recurso humano al recibir un ingreso, evidentemente va a tener un impacto al consumo, ¿no? Por ejemplo, ahorita este tipo de becas, desde la beca para empezar hasta las pensiones, generan un impacto que sí es una parte considerable del gasto, pero sí están orientados al mercado interno, porque al final de cuentas se gastan en el mercado interno. La gente que tiene su pensión no va a ir a otro país a gastarse su pensión. Los chavitos que tienen la beca para empezar no van a ir a otra parte del mundo. No, se va a gastar en términos locales. Bueno, esa es la importancia del gasto como parte del PIB. También para analizarlo, el balance fiscal, simplemente esta diferencia entre ingreso-gasto. Necesitamos justamente que ese balance fiscal esté lo más equilibrado y siempre esperamos que sea cero, ¿no? Esté cero, cercano de cero. Evidentemente, el problema que vimos en todas estas economías después de la crisis económica del 2020 y la pandemia es que el gasto, el balance fiscal es negativo porque el gasto está haciendo mucho más que los ingresos. La pandemia y la crisis ha hecho que cierren negocios, que se cierren ingresos y se cierran empleos y tiene un impacto en la contracción de los ingresos fiscales. Y tenemos que el Estado está gastando en infraestructura sanitaria por la pandemia y entonces esto ha hecho un desequilibrio fiscal muy grande. Este dato, esta diferencia como porcentaje del Producto Interno Bruto también nos dice, bueno, cómo está operando las finanzas de ese país. Si el dato negativo, que es el déficit fiscal que se tiene porque se ha incrementado el gasto, este monto como porcentaje del PIB nos deja ver justamente qué tanto estamos en términos de qué nos falta, dónde estamos presionando en términos económicos, dónde está la ausencia de esa partida y de qué tamaño es en términos del Producto Interno Bruto, ¿no? Si nos permite a nosotros analizar y revisar esa situación. La deuda como porcentaje del PIB, que es evidentemente del paso del desajuste fiscal y evidentemente esos números negativos se tienen que cubrir en ocasiones con deuda, en muchas de las ocasiones, pues bueno, nos dice qué tan dependiente vamos a ser nosotros, qué tanto debemos de lo que se está produciendo. Cuando hablamos de la deuda como porcentaje del PIB, nos está diciendo justamente de lo que producimos, cuánto debemos, ¿sí? Y esto, bueno, ya tiene más una lectura política, porque, por ejemplo, nos permiten justamente entender todos estos procesos de ajuste que hay a partir de estas deudas, nos permite entender justamente de las incapacidades que tenemos. Podríamos tener en algún momento un balance fiscal positivo, un ingreso de 20%, y resulta ser que tenemos una deuda de 120% como parte del PIB, pues bueno, en ese balance fiscal positivo, pues no nos supo a nada, ¿no? Y bueno, evidentemente la carga fiscal, los ingresos fiscales que tenemos arriba como parte del Producto Interno Bruto. La carga fiscal como ingresos fiscales entre el Producto Interno Bruto nos permiten justamente ver el soporte o sobre quién está recargada los ingresos de lo que se produce, ¿sí? Entonces, justo los ingresos fiscales como parte del PIB, eso es lo que nos reflejan. ¿Qué tanto dependemos de esta economía o este Producto Interno Bruto de los ingresos fiscales? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Profe, ¿a qué se refiere con carga fiscal? Sí, justo la carga fiscal es el monto total de ingresos tributarios, de ingresos fiscales, principalmente son ingresos tributarios que se tiene en una economía como parte del PIB.
¿Cómo lo obtenemos? Nosotros de los ingresos tributarios, por ejemplo, el monto total lo vamos a dividir entre el Producto Interno Bruto total de ese país. Nos va a dar un porcentaje y ese porcentaje va a ser justamente qué tanto depende el Producto Interno Bruto de los ingresos, en este caso fiscales o tributarios. ¿Sí me explico? Eh, ¿Para qué nos serviría? Evidentemente para entender que, por ejemplo, que una economía, si es de cierto tamaño y la carga fiscal o el porcentaje de la carga fiscal es muy alto, por ejemplo, pues evidentemente vamos a ver que ese Producto Interno Bruto, por un lado, depende de ingresos de la población altos y también que el mismo Producto Interno Bruto es, por así decirlo, alto y permite a su vez poder generar población con ingresos que permitan pagar justamente un impuesto, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver de otra forma? Normalmente los países que tienen un Producto Interno Bruto equilibrado, por así decirlo, con la carga fiscal que me parece que es del 20%, no sé si se acuerdan de la editorial pasada, en la OCDE, era 20% más o menos. Esa condición permite justamente entender el comportamiento del Producto Interno, de un Producto Interno Bruto favorable. Una carga fiscal, a pesar del tamaño de nuestra economía, para el caso de México, sí nos falta, por ejemplo, si queremos crecer, tendríamos que incrementar la carga fiscal, es decir, que tendríamos que incrementar los impuestos para que estos a su vez se incrementen en términos porcentuales del PIB y puedan financiar o tener elementos potenciales para financiar el mismo Producto Interno Bruto. Y a su vez, el Producto Interno Bruto crecería y ese crecimiento o ese tamaño del Producto Interno Bruto podría alimentar una carga fiscal considerable. No sé si me di a entender. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, de hecho el textito viene, creo que copié bueno, ahorita vemos el cuadrito. ¿Alguna otra duda sobre esto? No, profe. Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo algunas editoriales e informes que justamente retoman estos elementos para analizar la actual crisis de la deuda que está desarrollando en las crisis fiscales después de la pandemia. Bueno, rápidamente, ¿cómo nos encontramos a nivel global? Eh, Iba a actualizar estos datos los ocupé en 2018, me parece. Lo menciono porque son los datos alegres. 2018 pues no pasaba nada, todo estaba chingón, no había crisis o no se veía la crisis cerca y pues mucho menos la pandemia, ¿no? Evidentemente estos son los países del G7, los países del G7 son las principales economías. Luego, si queremos hacer un análisis mundial, un referente son los países del G7, cómo se están moviendo estos países. ¿Por qué? Porque son los países más grandes en términos económicos y tienen un poder político y económico a nivel global. Son Canadá, Italia, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania y Reino Unido. Como podemos ver, justamente tienen una expansión, va a ser menor que los países emergentes, China, México, Brasil y todos los demás, pero finalmente tienen una expansión entre 1980 hasta el 2000, que tienen unas oscilaciones entre 3%, salvo las crisis que se van desarrollando entre el 82, 90 y demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues estas crisis llegan y la política procíclica que se han seguido en la mayoría de estos países, ¿qué hacen? Pues bueno, dicen, pues chingón, que siga avanzando el ciclo y justamente generan estas caídas. ¿Qué sería una política anticíclica?
justamente era, chin, vemos acá en el caso de Japón, pues que está cayendo la economía, pues hay que inyectar dinero para que se pueda incrementar. Algo muy importante, la crisis del 2019, bueno, que se desarrolló en 2019 y estalló en 2020, el año pasado, se habían implementado políticas anticíclicas, pero un montoncísimo, fue la fiesta keynesiana, ¿no? Lo que decimos los marxistas, pero no sirvió de nada, de nada, de nada. Se implementaron un montón de gastos, o sea, los neoclásicos en política monetaria dijeron, eh, 2020, pues bueno, vamos a inyectar dinero, vamos a dejar que la tasa de interés genere equilibrio, vamos a subir y bajar, y pues nada, entonces dijeron, bueno, entran los keynesianos, y los keynesianos con la flexibilidad cuantitativa, que era comprar deudas y demás, no reactivaron la economía. Pero bueno, esa es una discusión, es algo que faltó aclarar. Procíclicos, son neoclásicos, austríacos tal vez, un sector de ellos, pero sobre todo ortodoxos y neoclásicos y monetaristas. Anticíclicos van a ser los heterodoxos, los keynesianos, neokeynesianos, algunos, y principalmente. Pues bueno, entonces llega la crisis del 2008 en estos países, y si se dan cuenta, el impacto de la crisis ha sido tremendo porque no han podido recuperarse hasta el 2018, que son los datos de acá, de esta serie, las demás son estimaciones, pues no se podía recuperar la economía, y bueno, el Estado en este periodo había absorbido deudas públicas. Y bueno, sin crisis las proyecciones ya eran un tanto negativas, pero no cercanas a cero. Pelas, llega la crisis y la pandemia, y tasas de crecimiento en 2020 son negativas en todos los países, salvo China. Y otro país que me está faltando para ahí. Pero en fin, deuda bruta, esto es importante porque finalmente es justo qué tan atado está tu economía, qué tanto debes de lo que estás produciendo, y eso a largo plazo te va a anclar, ¿no? O sea, esta deuda te va a atar al crecimiento. Y vemos que justo los países del G7, seguimos hablando de los países del G7, han tenido un crecimiento de su deuda. El caso más espantoso pues viene siendo Japón. Japón ha tenido un crecimiento de su deuda a partir de los 90, de la crisis de los 90, y justo acá hasta el 2012 son políticas revueltas, son procíclicas, anticíclicas, es decir, ortodoxos y heterodoxos, y ya en todo este periodo del 2014 hasta la fecha han sido heterodoxos. O sea, también luego a veces te pintan, ¿no? Los heterodoxos somos muy chingones, y pues no, el 2019 fue el año de la heterodoxia y los keynesianos, y nomás no resolvieron la crisis. En fin, después, Italia también es uno de los países que está enfrentando una crisis de deuda. Bueno, ya no menciono los demás, hemos visto en otros documentos cómo se ha incrementado en un porcentaje considerable la deuda en todos los países. Pero algo que quería señalar es que ya veníamos arrastrando una deuda, estos países ya venían arrastrando una deuda que se incrementó con la pandemia. Bueno, en el caso de México, pues ya hemos hablado de las tasas de crecimiento. Aquí en México, inversión como porcentaje del PIB, también ya lo mencionado, no voy a repetir. La deuda bruta como porcentaje del PIB, también aquí ya lo habíamos mencionado, todavía vimos los datos con Martínez Ayala. Y bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Comentario, duda? No, profe, yo ninguna. Bueno, la siguiente parte es más tediosa, porque es más de conceptos, de datos, sobre todo de leyes, pero sí la tenemos que revisar de forma generalizada, porque justo nos permiten a nosotros ver las reglas del juego de operación
de las finanzas públicas y también de los ingresos y gastos del Estado, sobre todo esta parte de los ingresos. Este es tal cual el capítulo 2, que viene muy bien señalado, muy bien expuesto, en qué artículos nos basamos para la recaudación de ingresos en el Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, las secciones de la Constitución en la que se basa la participación del Estado en la economía, vamos a ver que son distintas. Uno, el papel del Estado en la economía. Va a ser el artículo 25, que habla sobre la Rectoría del Desarrollo Nacional, qué participaciones tiene, cuál es la finalidad del Estado, etcétera. El artículo 26, que va a ser el Sistema Nacional de Planeación Democrática, Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Consejo Nacional de Evaluación, Coneval de Política de Desarrollo, son las evaluaciones y las leyes que dicen tenemos que evaluar el modelo, tenemos que evaluar las políticas económicas. El Estado como propietario, el artículo 27 es clave, nos va a decir el Estado es propietario de estos recursos y con base a esos criterios jurídicos, el Estado puede echar a andar un montón de proyectos de desarrollo. Fue la modificación más importante en el periodo de Cárdenas, pero a partir de ahí se configuró la economía, se configuró, se reconoce, por ejemplo, la electricidad, el petróleo como recursos estratégicos, los minerales, la tierra misma y también los recursos de la tierra, como propiedades del Estado y lo que se produce de ella como los sectores estratégicos. No solamente va a ser de México, hay cuestiones similares que se ven en varias partes del mundo, por ejemplo, el Reino Unido pasa en los años 40 por una lucha, una batalla del movimiento minero y el Estado termina justamente estatizando los recursos mineros y siderúrgicos. Bueno, las áreas estratégicas prioritarias como concesiones, subsidios, monopolios estatales y los bancos centrales es el artículo 28, es justamente lo que también incluso va a regir la autonomía y la operación del Banco de México. Sobre las obligaciones de los mexicanos, sobre todo de estas obligaciones de contribución y los elementos de gasto público están en el artículo 31. Ahí nosotros podemos indagar, por ejemplo, si estamos investigando sobre la cuestión del balance fiscal, de política tributaria, de política de ingreso, de gasto. Artículo 31 es obligado. Sobre el papel de la economía y analizar, por ejemplo, si queremos analizar el papel que ha tenido en el desarrollo el Estado mexicano, pues tendríamos que indagar también un poquito, echar un ojo por ejemplo, al artículo 27. Facultades de la Federación, justamente, ¿qué papel tiene cada elemento de la estructura de poder? Por ejemplo, para el poder legislativo, el artículo 26, en fin, ahí vienen los apartados y demás, el poder ejecutivo, artículo 22, el poder judicial, etcétera. De estos voy a dar una revisión rápida, nada más, ya ustedes pueden profundizar en el capítulo 2 de este texto. El Poder Judicial, artículo 22, ahí podemos revisar justamente las facultades que tiene el Poder Judicial como una entidad de la Federación para también ver los vínculos. Aquí, a partir del artículo 22, se puede echar atrás una ley de ingresos o de egresos. Facultades de las entidades federativas, pues bueno, ya están delimitadas por este conjunto de artículos, el artículo 124, que son los principios y facultades expresados por la federación, sobre los estados, el artículo 73, en fin, sobre los municipios, el artículo 115, en este caso pues ya afecta también a la Ciudad de México, que ya estamos divididos como municipios, que es justamente que sustituye esta parte de la Ciudad de México, que era el artículo 122. El principio de manejo fiscalización de los recursos, es financiamiento para el desarrollo de los pueblos indígenas, el artículo 2, el artículo 41, que son acerca de los partidos políticos, el artículo 108 al 114, responsabilidad de los servicios públicos, patrimonial del Estado, principios sobre administración de los recursos públicos, 126 y 134, principios sobre la remuneración de los servidores públicos.
Aquí, por ejemplo, es una de las reformas que se hace para ponerle topes a los salarios. Ustedes se acuerdan de esta discusión que hubo. Sobre los ingresos del Estado, entonces es el artículo 27, que es explotación y extracción de petróleo, constituye una fuente de ingresos del Estado, no solamente del Estado, el petróleo, perdón, también está la minería o estuvo la minería, o también están algunos otros elementos del Estado, que puede ser incluso el agua. Por eso esta disputa que hay en Puebla con Bonafont, que pues, no, creo que nada más pagan, ahí si me corriges, profesor José, creo que estaban pagando 2,600 pesos al año y pues, estaban secando los mantos acuíferos en Puebla. Entonces, lo mismo pasa con la minería. Los impuestos que se pagan por los recursos de la tierra, en este caso la minería, estaban, antes de la reforma minera, me parece que estaban en 50 pesos al año, lo que se estaba pagando. Y los recursos y el desastre ambiental que están dejando es horrible. En fin, el artículo 31, fracción cuarta, obligaciones de los mexicanos a contribuir con el gasto público. 34, fracción octava, numeral 3, los ingresos y el Estado no son objeto de consulta popular. Aquí es por los topes que se topan, aquí se topa, ya sabes quién, con algunas cositas de ingreso o gasto, cuando incluso se ha planteado, bueno, que el presupuesto se vea por consulta. Artículo 73, fracción séptima, facultad del Congreso Federal para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Aquí ellos dicen, pues bueno, de acá jalamos dinero, etcétera. 73, fracción octava, facultad del Congreso Federal para regular la contratación de empréstitos, no, de deuda. 73, fracción 29, fuentes de tributación exclusivas de la Federación. 74, fracción cuarta, la aprobación de la ley de ingresos para entender la aprobación del presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, igual, si quieren revisar ustedes tenía hace tiempo un tesista que hablaba justamente de cómo se desarrollaba la política de ingresos y de gastos. Entonces, era revisar 73 al 74. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Son elementos generales, ¿eh? Profundizar más, pues bueno, ya ahí es a sugerencia de cada quien. ¿Sí, no? ¿No hay duda? No, profe. Bueno, este es un cuadrito que se me hizo muy bueno. Lo quise actualizar, pero ya no me dio tiempo. Es un cuadrito de la misma lectura de Francisco Javier y esta Marcela Astudillo, que justamente la carga fiscal, si se analiza con otras variables, en este caso ellos la analizaron con el coeficiente de Gini, tienen en el eje de X recaudación fiscal como porcentaje del PIB. En el eje Y, coeficiente de Gini, la desigualdad, ¿sí? Y justamente esta es una gráfica de distribución. Es decir, evidentemente, primero hacemos la explicación de cómo se lee esta gráfica. En esta gráfica, evidentemente, tenemos que... Bueno, ahorita. Lo que está en esta área, en lo que es cercano a cero, en el caso de recaudación fiscal y cercano a cero, pues bueno, nos habla justamente que hay una mejor situación, bueno, que la recaudación cero que converja con el coeficiente de Gini cero es que cero recaudación, cero Gini, que no hay, ¿no? O sea, no hay una recaudación cero en la realidad, pero eso sería lo que estaríamos leyendo por estructura del gráfico. Entonces, toda esta área nos hablaría que hay baja recaudación, pero también bajo coeficiente de Gini. Vemos que no se comporta así en su mayoría. Vemos que también
el área que está en este lado, que un incremento de la desigualdad, es decir, el coeficiente de Gini, se convergería con un incremento justo de la, de la recaudación fiscal. Es decir, a mayor recaudación fiscal, hay mayor desigualdad. Y vemos que no. O sea, aquí no hay, si dividimos en 4 esta área del gráfico, no hay mucho acá. O sea, casi no hay nada acá. Aquí no hay. Entonces, no se cumple de que a mayor recaudación fiscal, mayor desigualdad. Pero que sí se cumple, si nosotros vemos hacia acá, hay menor recaudación fiscal y mayor desigualdad. Acuérdense que el coeficiente de Gini, cuando es cercano a 1, es mayor la desigualdad. Cuando es cercano a 0, es menor o nula la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, justo tenemos a países que están en esta área, que son como Chile y México encabezando, ¿no? Tenemos poca recaudación fiscal y tenemos una desigualdad alta. Entonces, es lo que yo les trataba de decir anteriormente. El papel que tiene la carga fiscal también nos ayuda a entender esto. El caso de Chile igual, Estados Unidos igual, Turquía, Israel, y España y los demás pues ya están ahí rozando. ¿Qué sí hay? Lo que sí hay es que al final una menor desigualdad va acompañada por una recaudación fiscal equilibrada entre lo que viene siendo el 24 y el 35%. O sea, sí hay un sector muy amplio, ¿sí? Y va bajando conforme va incrementándose la recaudación fiscal. Tenemos finalmente los países, digamos, de ejemplo eh, de capitalismo exitoso, por así decirlo, con bienestar social. Por ejemplo, Dinamarca, tiene una recaudación fiscal más alta, la más alta en todos estos países de la OCDE, pero si vemos, tiene una desigualdad muy, muy baja. Tiene muy baja la desigualdad. De estos países, Bélgica, Finlandia, también está último reconocido también como uno de los países con menor desigualdad. Noruega también tenemos como países con menor desigualdad, pero van acompañados con una recaudación fiscal alta, ¿no? O sea, el Estado puede intervenir equilibrando y sobre todo corrigiendo la desigualdad, pero con recursos. Por eso es importante la recaudación fiscal. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, en términos generales, vamos a ver, bueno, la estructura de captación de ingresos por parte del Estado y erogaciones o generación de gasto por parte del Estado se compone de lo siguiente. En el caso del ingreso, pues bueno, se tiene que emitir la ley de ingresos, estas a finales del año, se está discutiendo esta ley de ingresos. Esta ley de ingresos pasa por el Ejecutivo, es propuesta del Ejecutivo Federal, pasa por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores. ¿Cuáles son las fuentes de estos ingresos? Van a ser los tributarios, financiamiento que implica deuda, los no tributarios y los organismos y empresas paraestatales. Entonces, en algún momento vamos a ver cuánto representa cada uno de estos rubros para el Estado mexicano. Ya obteniendo estos ingresos, pues bueno, ¿cómo se ejecuta el gasto público? Pues bueno, hay presupuesto de egreso de la Federación que igual lo emite el Ejecutivo Federal con aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Hacia dónde se van? Hay una clasificación administrativa, que viene siendo quién va a gastarlos, ¿no? Los va a gastar las secretarías de estados, los legislativos, el judicial y las paraestatales. En la clasificación administrativa, vamos a ver justamente en esta ramificación, la clasificación programática. ¿Qué se va a hacer, no? El gasto programable, pues bueno, para planes y programas que ya se tenían establecidos,
y obligaciones legales, ¿no? Entonces, de aquí justamente se va a dividir otra vez. Programable, inevitablemente tienes que gastar en salud, educación, seguridad social y gastos institucionales de gobierno. El no programable, por ejemplo, la deuda, que ahí puedes negociar, puedes justamente cambiar finalmente los montos que puedas tener, que destinar a ese rubro. La clasificación económica, ¿en qué se gasta? Se va a gastar en dos sentidos en todas estas entidades económicas que vimos anteriormente. En gasto de capital, para que sean justamente activos físicos, conservación y adquisición bienes, infraestructura, máquinas, edificios, etcétera, etcétera, todo lo que se tenga que ver con la operación de infraestructura. Y el gasto corriente, que viene siendo, pues bueno, lo que se mueve mucho más, que viene siendo el recurso humano, ¿no? Sueldos y salarios y compra de bienes y servicios de corto plazo, de duración, ¿no? Entonces, esos van a ser los gastos corrientes y la clasificación funcional. ¿Quién gasta? Y más bien, ¿para qué se gasta? Se va a gastar para desarrollo social, para el desarrollo económico y para la función del propio gobierno. Entonces, en términos generales, no sé si se vea este cuadrito, es como opera en términos generales la dinámica de la generación de ingresos del Estado y la generación de estos gastos. Teníamos pensado que viéramos, revisamos, por ejemplo, la página de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que lo pasamos para la siguiente sesión. Y justo, pues hasta aquí, hasta aquí paramos. ¿Hay alguna duda, comentario que quieran hacer? No, profe. Yo quería preguntar, profe, teníamos hace rato una tabla donde comparaba países con su nivel de tributación y el índice de desigualdad. ¿Cuánto dijo que era lo ideal? O sea, bueno, donde se encuentra equilibrado bueno, donde se encontraron casi la mayoría de los países, ¿no? Porque es que tengo entendido que el ISR aquí en México te quita como el 30%, ¿no? Varía para personas según el nivel de ingreso, pero o sea, Ajá. justamente necesitamos ver el monto total de la recaudación fiscal como porcentaje del PIB acá. Y justo, si quisiéramos evaluar una reforma tributaria, tendríamos que ver cuánto pagan los que van en el rango de ingresos de 0 a 1, cuánto pagan de impuestos sobre la renta los que van de 2 a 3, cuántos pagan los de 3, etcétera, etcétera, y cuántos pagan los del nivel Slim, ¿no? Que esa es la discusión, que es, ese sector es el que ha pagado menos. Por ejemplo, también otro para recaudación fiscal, ver la cuestión del ingreso tipo IVA, el impuesto al valor agregado, qué productos tienen, qué productos no. Algunos países le ponen impuestos a todo. En casos como México, esta desigual, digamos, esta situación de, de problemas que tiene o errores que tiene la recaudación a partir de impuestos sobre la renta, lo tratan de corregir con el IVA y por eso alimentos y algunos otros no tienen impuesto al valor agregado, solamente eh, bienes no esenciales. Aquí está la gráfica. ¿Sí se ve la gráfica? Sí, profe. Sí, 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 sí. Sí, más que ver el nivel óptimo, es justamente ver pues, las experiencias que han tenido estos países, ¿no? Yo nada más ubico Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia también, como países de mejor bienestar. Y justo, cuál es su nivel de ingreso. Porque, por ejemplo, Francia está teniendo problemas igual Italia, y pues no es tan mal bueno, a comparación de México, ¿no?
no está mal en su recaudación y en su coeficiente, pero ver un poquito más allá. O sea, lo que quiero decir es que además de estos datos nos faltaría ver qué elementos habría, ¿no? Por ejemplo, Eslovenia, no sé cómo está la situación, tiene una desigualdad muy baja y una recaudación del 30 y pico por ciento. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe, porque de hecho también no es difícil comparar, por ejemplo, un PIB de Estados Unidos, que debe ser mucho más grande que, por ejemplo, el de República Checa, ¿no? Ujú. Pero fíjate que aquí lo que sí nos permite es hacer esas comparaciones, porque independientemente del tamaño del Producto Interno Bruto, en este caso, como estamos comparando desigualdad y recaudación fiscal, ese porcentaje relativo de recaudación fiscal sí es muy significativo con el coeficiente de Gini. Digamos, este tipo de gráfica te sustituye también a una regresión de dos variables, variable explicativa y variable dependiente e independiente. Pero aquí es la fotografía en un momento determinado. Si hubieran más datos en términos históricos, pues ya se podría hacer un modelo de regresión en donde pues, se pudiera comprobar si la recaudación como porcentaje del PIB explica el coeficiente de Gini, por ejemplo. ¿Sí me explico? En Sí, estadística profe. lo Ujú. podrían hacer. Aquí nada más es la fotografía, que sí vale mucho la pena, porque justo lo que es un hecho es sí es un hecho de que se concentran los países en algún punto o en una área, y vemos que también los extremos que se van con el caso de Chile y México, pues bueno, son los casos más, digamos, evidentemente, pues sí hay una menor carga fiscal y la desigualdad está tremenda, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues no es tan grande la desigualdad, pero sí, pues de estos países de la OCDE, es el cuarto lugar, es el cuarto lugar, ¿no? Después de Turquía. Y en recaudación, pues sí es alta, ¿no? Entonces, nos quedamos, digamos, con estos. O sea, los que serían los buenos, es, ay, perdón, serían los que estarían en esta área de acá, todos estos países. Porque aquí, conforme se lee la gráfica, nos interesa que sea el más bajo en esta área y tal vez el más alto. ¿Sí me explico? Y para algunos Sí, dirían, profe. bueno, mejor pues bajemos esto, que menor recaudación fiscal. Ah, bueno, también están estos, que venía siendo los países de la ex República Soviética, sí han tenido tienen un manejo de la desigualdad. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. No. Pues aquí le paramos y en la siguiente sesión vemos ya algunos bases de datos, unos fuentes de datos y para cerrar este primer temario de conversatorio sobre los indicadores. Bueno, espero que estén bien, que tengan un bonito día.